partir de este momento, escucha Horizonte Sur para crecer en unidad con Carolina Escarrá y Ramón Medero. La Radio del Sur, qué gusto volver a estar con ustedes hoy jueves a la 1 de la tarde. Espero que hayan tenido un buen provecho. Estamos con ustedes el profesor Ramón Mederos y mi persona Carolina Escarragil para acompañarlos en este programa Horizonte Sur, creciendo en la unidad por aquí, por la Radio del Sur. Agradecemos como siempre a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, y a los compañeros que están en los controles técnicos. Los invitamos a seguirnos en www.laradiodelsur.com.be y en todas las redes sociales como @laradiodelsur.com, así como en el canal de Telegram La Radio del Sur 01. Bueno, aquí estamos el compañero Ramón Mederos y mi persona después de 2 semanas, una semana que estuvimos por fuera, ¿no? Después de que sucedió todo este tema. Y creo que es importante hablar de lo que hemos vivido, ¿no? Como nación, sobre todo la manera como hemos resurgido de las cenizas. A mí hay algo que me parece bien interesante, Ramón, que tiene que ver precisamente con la manera como se nombró esta nueva misión que creó la presidenta encargada, que la nombró Renacer, pues, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esas 3R.net que nos enseñó como una forma de metodología el comandante Hugo Chávez, que retomó el presidente Nicolás Maduro cuando habló de resistir, renacer y revolucionar. Entonces es bien interesante que en este momento, después de que resistimos a una situación como la que vivimos el 24 de junio, que además era un día de fiesta nacional, estamos renaciendo y estamos con esta nueva misión presidencial que se llama Renacer y que tiene que ver con los siguientes pasos, ¿no? Después de las vidas que se salvaron, de cómo se salvaron esas vidas. Vimos una rueda de prensa internacional donde la presidenta encargada dijo muchísimas cosas de todo lo que se había hecho, que no se habían dicho, que no se sabían, ¿no? En términos generales, pero de todo lo que había hecho, el despliegue que había hecho el gobierno revolucionario desde el momento 1, pues, ¿no? Cómo hizo algunas llamadas, cómo se contactó con algunos jefes de Estado. Ella agradeció además a esos jefes de Estado, pero cómo, sin miramientos de posición política ni nada a nivel internacional, se abocaron a buscar rescatistas que nos ayudaran a recoger gente de entre los escombros allí en La Guaira y en Caracas también, que hubo buenas situaciones, en el estado Carabobo también, con el epicentro en el estado de Yaracuy. Entonces, con toda esa situación, creo que es fundamental hablar con nuestros usuarios de lo que significa este movimiento, esta misión, esta gran misión Renacer, y lo que significa nosotros renacer desde nuestras cenizas después de todo lo que hemos vivido. Sí, buenas tardes, buen provecho a todos y a todos. Gracias, Carolina. Bueno, quería decir primero que este programa está producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, y a través de las redes sociales pueden ver nuestro contenido a través de @ladanta.tv en todas las redes. Y hace un momento escuchamos una canción de José Delgado, cantautor venezolano, antes de entrar en materia con lo que tú me estás comentando. Y con una canción que se llama Uno es un casabe. El necio y el astuto, el hambriento, el fanfarrón, el loco, el ciego, el tuerto, el enano, el justo, el bueno, el sano, el marrano, el calvo, el flaco, el cojo, el ladrón. Una letra entre jocosa pero reflexiva también, ¿no? Fíjate, Carolina, totalmente de acuerdo. Este tipo de eventos catastróficos, estas tragedias tan lamentables, que lo puede vivir cualquier país del mundo, que no hay ningún país que esté fuera del alcance de este tipo de eventos. Tiene varias etapas. Obviamente la primera etapa, la etapa de emergencia, de actuación inmediata, donde yo no tengo, ni tú tampoco, no hemos manifestado ninguna duda acerca de la acción inmediata que ejerció, que tuvo
el gobierno nacional a través de la presidenta y la participación de todos los componentes del ejército, bomberos, etcétera, etcétera, de todo el país. Una tragedia que por su magnitud, bueno, requirió de un tiempo de respuesta en la medida que fueron llegando la ayuda de los componentes que complementaban la capacidad de respuesta instalada del país. Por la gran extensión territorial donde se ocurrieron los eventos, pues poco a poco se fueron. Pero en esas 72 horas, donde claro, es el impacto dicen psicológico. Que son las cruciales. Son las cruciales, el impacto psicológico, donde hay que coordinar, eso nadie se lo espera. Entonces, bueno, mucha gente se aprovechó, eso vamos a hablar más tarde, de la campaña mediática contra. Bueno, que lo que hicieron fue perjudicar todas las tareas de rescate. Entonces es un primer momento, ¿no? 72 horas son cruciales. Después, bueno, vimos cómo, bueno, nos alegramos al ver tantas víctimas rescatadas. Yo creo que si el gobierno no hubiera actuado de esa manera, el número de víctimas hubiese sido mucho mayor. Entonces, bueno, tenemos que estar todos contentos que más allá de la tragedia y del luto que nos envuelve a todos, bueno, allí están los niños saliendo de esos escombros, rescatados, mujeres, ancianos, animales, mascotas, es decir, y vamos ahora a una tercera etapa donde, bueno, ya comienza la reconstrucción. A la reconstrucción, y el término renacer viene muy es correcto. De hecho, fíjate, tú me lo dices y de inmediato pienso en el mito de Amalibacá, que es el mito del diluvio. En este caso es un diluvio que arrasa la humanidad, y el dios Amalibacá, un personaje mitológico, con dos sobrevivientes que hubo de ese diluvio, renace la humanidad a través de las semillas de la palma, del moriche. Qué bonito. Estos dos sobrevivientes, hombre y mujer, lanzan las semillas hacia atrás y renace la humanidad de esas semillas. Entonces estamos en eso, o sea, no es fortuito que Amalibacá, que por cierto que es un mito que es transversal a muchas culturas de América Latina, se lo consigues desde el sur hasta Centroamérica, referencias a Amalibacá o algo similar al mito. Entonces, bueno, este es nuestro diluvio, o sea, este terremoto, y fíjate, cuando tú lo ves desde el punto de vista teológico, independientemente de la religión, más allá de las religiones, de la espiritualidad, de la cosmovisión, la tierra ha hablado. O sea, es un acto de comunicación, y no un acto de comunicación. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa gente que quiere ver esto como un castigo. Lo dijeron en 1812 contra Bolívar, lo usaron contra el deslave en Vargas con el presidente Chávez, que acaba de darse Lo que pasa es que somos necios, y si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Que no era literalmente eso. Ahí lo que había era como una arenga de lucha para sobrevivir a superar las adversidades, ¿no? Las vicisitudes. Y ahora mezquinamente, de una manera muy miserable y canalla, pues se quiere ver esto como un castigo. Esto no. Pero sí lo veo como un mensaje, porque fíjate, la fragilidad de la vida queda evidenciado cómo la vida es frágil, cómo tenemos que aprovechar el mundo y el tiempo y la vida, la existencia para hacer el bien. Es un mensaje para toda la humanidad, no es un castigo para Venezuela, ni es un mensaje solo para los venezolanos. La tierra nos ha hablado y marca un antes y un después, y nos hace ver la necesidad de estar unidos. Y en este terremoto, en este momento, posterior al terremoto, estamos en una etapa de renacer, y que ha evidenciado la necesidad de la unión, de la unidad de la gente para salir adelante. Y además de la unidad, entendiendo que formamos parte de un todo, que cada uno pueda aportar su grano de arena con lo que conoce, con lo que sabe, con lo que ha trabajado, ¿no? Fíjate que, uno se aboca desde el primer momento. Primero, agradecer a Dios, a la eternidad, o a quien sea que uno pueda creer. En mi caso, yo creo en Dios. Bueno, agradecer el hecho de que estamos vivos. Agradecer las bendiciones que nos acompañan a los que estamos aquí, a los que podemos aportar algo, pues, ¿no? Pero te decía que desde el momento cero yo tuve gente muy cercana que me dijo, yo me voy para La Guaira. Y yo decía, ¿y a qué vas? ¿No? O sea,
tienes que tener un tipo de organización, tienes que saber a qué vas, cómo vas, y fíjate cómo en los primeros momentos incluso trancaron la vía, ¿no?, de acceso de médicos y de personas que eran necesarias en ese momento para llegar al terreno, porque mucha gente se abocó. Entonces es algo que tampoco se puede hacer anárquicamente. Tenemos que tener una confianza. Hubo mucha manipulación también. Se llamó al caos. Se apostó por el caos, a obstruir las vías. Y luego se dijo que venía un tsunami. Sí, o sea, eso podemos hablar ahora del tema de comunicación, porque nos corresponde como comunicadores hablar del tema comunicacional y la falta de ética o de la ética que tiene que haber en el tema de comunicación. Y entonces estamos en una etapa, Carolina, y quienes nos escuchan, de esperanza, de esperanza, de reconstrucción, y Venezuela siempre se ha levantado de situaciones incluso peores. Se levantó durante la guerra de independencia, después que más de la mitad de la población, casi la mitad de la población falleció, se martirizó, falleció, murió en la campaña se levantó después del terremoto de 1812, el que hacías alusión hace poco, del 67, y nos seguimos desde la vaguada, y nos seguimos levantando. Todas las dificultades, las adversidades que hemos tenido en estos años de revolución, todo el asedio, todo el acoso, todos los bloqueos, todos los escollos que se nos han lanzado en el camino, Venezuela siempre ha estado adelante. Entonces tenemos que confiar en que el gobierno nacional está haciendo desde el minuto cero, el segundo cero, todo lo posible para minimizar dentro de lo que cabe esta tragedia. Y hay muy buenas noticias. Es decir, Venezuela toda se ha volcado de una manera muy solidaria, lo dicen hasta los rescatistas extranjeros, que ellos no han visto nunca un país, que ellos han estado en montones de terremotos en distintos lugares del mundo, en distintos continentes, y nunca había visto tanta gente solidaria, que decía, los alimentos nos sobran, nosotros no hemos usado ni una lata de lo que trajimos. Porque esa es la venezolaridad, ¿no? Esa identidad que nos une. Entonces yo creo que, fíjate, hablábamos ahorita antes de comenzar, el tema, y es inevitable decir de las bondades o de los planes de recuperación, de reconstrucción y de esperanza, y hablar también de las campañas mediáticas. Se hablaba, por ejemplo, de una manera canalla, de que se iban a crear fosas comunes, ¿no? Como poniendo al país en un estado deshumanizado, que no quiere velar por los intereses de sus víctimas. Es todo lo contrario. Allí salió Senamef, creo que se llama, la instancia del organismo encargado de los cementerios, y se vio allí en un terreno cómo se habilitó un espacio, varias terrazas, para colocar allí no fosas comunes, sino cada cuerpo enterrado honrosamente, dignamente, en su ataúd, con un espacio para el ataúd allí, con una cruz y una placa donde están todos los datos. Cada fallecido tiene un expediente, una carpeta, expediente con todos los datos incluso forenses. Para aquellos que no tuvieron reconocimiento de familiares, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque van así, pero entonces los otros, los que nadie reclamó, van a una fosa común, tampoco. Tienen el mismo tratamiento, solo que los organismos forenses se encargan de imprimir una placa donde se levanta un expediente, a través de huellas dactilares, fotografías, los dientes, las dentaduras, etcétera, etcétera, y se levanta un informe, y eso tiene un código. Ese código va en la placa, en la chapa que tiene la cruz en el cementerio, en el lugar donde está enterrado, de tal manera que aquellos que no fueron reclamados ahora, más adelante, quizás tienen familiares en otros lugares o no tienen familiares, pues están allí los datos para el reclamo, para la identificación. Entonces, es una campaña terrible, Carolina. Yo creo que tú tienes información también sobre todas las cosas. Sí, sabes que el otro día me invitaron a Venezolana de Televisión y estaba dando el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez,
y en ese momento le hablaba de más de 6.000 personas que fueron rescatadas, hablamos de 6.400 personas que fueron rescatadas, y estábamos hablando de un número de fallecidos en ese momento de 11.000 y algo, me parece, o 10.000 y algo. De heridos. De heridos, ¿verdad? De heridos. Pero de fallecidos eran 2.000 y tanto. Tienes toda la razón. Entonces, al final fueron más los rescatados que los que fueron encontrados sin vida, ¿no? Claro. Eso es algo también que creo que es importante resaltar, y no solamente eso, sino que la mayoría decía, bueno, a las 72 horas se suspende la búsqueda, y no, la búsqueda ha continuado todo este tiempo, ¿no? Sí. Ayer incluso encontraron a alguien con vida, después de tanto tiempo han encontrado bebés chiquitos. La sonrisa de Fabiana es algo que llenó de esperanza y de ilusión a toda Venezuela. Entonces, bueno, creo que dentro de todo hay muchas bendiciones, ¿no?, para tomar en cuenta a partir de todo esto. Y estaba pensando también en los planes, lo que viene ahora, ¿no?, los planes de reconstrucción, ese renacimiento que no tiene que ver solamente con nuevas edificaciones, que no tiene que ver solamente con la revisión, porque hay una misión específica para revisar los edificios, etcétera, sino que tiene que ver también con el tema psicológico, tiene que ver también el tratamiento en las escuelas. Lo dijo el ministro Héctor Rodríguez esta mañana, me parece que lo escuché cuando dijo que lo que estaba previsto para la siguiente consulta, que la consulta no se va a dar, la consulta popular que se da cada 3 meses en el país, y lo que estaba previsto para darle a esos proyectos va a ser todo enfocado en función de esa misión renacer, pues, ¿no?, y ese renacimiento de Venezuela. Ahora, hay muchas cosas que quedan, incluso que quedaron después del 3 de enero, que quedaron ahorita en la psique de la gente. Yo veía, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, preguntaban que cómo estaban los estudiantes y cómo estaban las familias. Hubo solamente 2 familias que fueron afectadas directamente, gracias a Dios, pero otras mamás ponían, pero nosotros nos tuvimos que venir a los Valles del Tuy porque mi hija no quiere estar en mi apartamento, o lo que fuera. Mucha gente acampando porque les dio miedo, porque además pues deja una sensación además de inseguridad, sobre todo en los pisos altos. Aunque los edificios hayan tenido todos los elementos sísmicos, bueno, me decía una mamá, mi edificio es antisísmico, me decía una de las mamás, pero yo veía cómo el edificio de enfrente se movía de un lado al otro. Y pero eso evidentemente me dio miedo. Pues, ¿no? Réplica. Pero fíjate que parte de esa campaña sucia, miserable, mezquina, como bien la catalogó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no es algo fortuito, eso está totalmente, eso es sistemático, eso responde a una campaña, precisamente una campaña, pero una sincronización. No, y esa sincronización la ves tú, porque al principio pensaba uno con un influencer, que otro, que acá, que eran como acciones descoordinadas o particulares, no, porque cuando tú ves la rueda de prensa que da la presidenta, las intervenciones de periodistas nefastos como María Martín del País, de España, Julio Vaqueiro de Telemundo, el de Milenio, Jorge Martínez, que son revelan una falta de ética periodística porque son acusaciones infundadas, son juez y parte, o sea, no son periodistas, porque entonces, en vez de formular una pregunta, lo que hacen es afirmar a partir de un chisme, o sea, prácticamente de un chisme, de algo que alguien le dijo, que le dijo a alguien, que alguien le dijo, de algo que entonces generalizan, algo particular, lo convierten en algo absoluto. O se van a buscar a los descontentos, que son una gran minoría, para que les den su versión de las cosas y decir que ellos pudieron entrevistar a alguien que tuvo esa opinión. Y afirman cosas. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no hayan salido, que el ejército esté con armas y no con palas? O sea, eso son mezquindades, cosas. Lo que pasa es que hay algo, y es que hay unos estudios muy buenos sobre el tema de la guerra cognitiva en general, y todos están orientados a generar emociones. Y una de las emociones que más mueve, que más llama la atención, que más moviliza a la gente es el miedo. Y eso está estudiado. La incertidumbre. Pero sobre todo el miedo, ¿no? Eso está estudiado, pues, a nivel incluso internacional, en todo este tema de la guerra cognitiva.
Y ese miedo y esa incertidumbre que están en esos, digamos, en el mensaje que mandan esos influencers, bueno, se va metiendo en sus neuronas, se va metiendo en su cerebro. Y usted, mientras más información busca sobre eso, más le pone el algoritmo ese tipo de informaciones y ese tipo de cosas. Y hay influencia, hay uno que no quiero nombrar, pero un personaje que vino de México, viene de Estados Unidos, pero es mexicano, y él dice que es albañil, fue algunas edificaciones derrumbadas de Misión Vivienda, que apenas él no llega ni al 3% del total el 2 de y las algo edificaciones. por ciento, sí. Y dice, pero yo soy albañil y yo sé lo que esto está mal construido. Entonces tú cuando revisas a la persona en su Instagram, vino, grabó cerca de 8 videos, no más, y se fue. Y todos los videos son sesgados para crear deslegitimación, incertidumbre, hacer ver el gobierno como incompetente, como deshumanizarlo. Y tú te preguntas, bueno, pues este compañero, ¿quién le paga para tomar un avión desde Estados Unidos, que eso es costoso, para venir a Venezuela, grabar 8 videos e irse? Mira, hay varias cosas. Uno, el tema de sembrar la duda, ¿no? Uh-huh. Y otro, acuérdate que independientemente de los apoyos que hemos tenido de ciertos gobiernos, de grupos de rescatistas, etcétera, bueno, hay toda una, y lo hemos hablado en varias oportunidades, el tema de las dos clases capitalistas transnacionales que están en pugna entre sí. Y mucho tiene que ver con la influencia y la importancia que tiene el sionismo en este caso, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿quién les paga? Pues les paga el que quiere que Venezuela sea otra. Ahora, ¿por qué quieren que Venezuela sea otra? Para que nosotros entreguemos en bandeja de plata todos nuestros recursos, que es algo que no estamos haciendo, ¿no? Bueno, Carolina, vamos a una pausa. Ya regresamos, vamos a escuchar otro tema musical y que ya vamos a comentar y seguimos conversando sobre este y otros temas de interés. Ya volvemos con más de Horizonte Sur para crecer en unidad con Carolina Escarrá y Ramón Medero.